¿qué tal? Muy buen día, muy buen día. Agradecidos de estar el día de hoy aquí en un programa más con ustedes en Plenitud Radio 7. Gracias por acompañarnos. Y pues bueno, el tema del día de hoy, ustedes ya saben, cómo lidiar con un líder tóxico. Cómo saber que nosotros estamos en estas problemáticas, son factores que vamos viendo y nosotros sabemos que todo líder está para construir y no para destruir. Este va a ser el tema del día de hoy y el libro de hoy va a ser El ABC de las relaciones con del señor John Maxwell, que también es un gran líder. Y pues bueno, esto va a ayudar un poquito más a que cimentes esa información. Y pues bueno, regresamos en un momento. Y buenos días. Muy buen día, muy buen día. Muchas gracias por estar Buenos días. transmitiéndonos el día Buenos de hoy. días. Y como siempre, Brisa ya anda por aquí, Oscar Rodríguez, María Figueroa. Muchísimas gracias, muy buenos días. El día de hoy, pues Excelente. ustedes ya saben que vamos a tener un gran día. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Excelente ¿Cómo día, estás? excelente día. Muy bien. Y hoy no vamos a hablar de nosotros, hoy vamos a hablar de los líderes tóxicos, ¿verdad? Dicen Totalmente de que la acuerdo, negación totalmente de es la acuerdo. mejor Nosotros, defensa. eh, La negación es la eh, mejor defensa, ¿no? hay que trabajar, hay que recordar que los líderes están para construir y no para destruir. Y pues bueno, lamentablemente a veces sabemos que no todos los líderes saben que están en esa situación. A veces Definitivo. es como un secreto a voces, todo el mundo lo sabe menos el que le está pasando por esa situación. Y pues bueno, esto es muy fácil y bueno de reconocer. Y bueno, también anda por aquí. Oscar, muy buenos días, Saludos a Oscar. excelente día. Brisa, buenos días. María Figueroa, buenos días. Rosa Figueroa, buenos días. Rosa Figueroa se ha vuelto fiel aquí con nosotros. Ella es Claro, mamá de claro. Idania y le ha encantado el desarrollo personal. Dice que se ha estado uniendo más a esta parte y ella está fascinada en estar día a día aquí con nosotros a partir de que comenzó a verlo. Rudy Steffi también anda aquí con nosotros. María de la Luz Alvarado. María de la Luz también está en un total y constante crecimiento. Aprendizaje al mil Total. también. Steffi de la misma manera. Y pues bueno, ustedes ya saben que para aquí, para nosotros, es muy importante que ustedes del otro lado de la pantalla nos ayuden a llegar a más personas, que tú quieras ser el enlace para llegar a más personas. ¿Y cuál es Así la es. manera? Simplemente compartiendo ese programa que llegue a más personas. Y pues bueno, nosotros sabemos que esta situación de líderes tóxicos es un meollo de muchos lugares, un meollo en donde casi todo el mundo está, en casi todo el mundo se siente en ese tema. Pero bueno, el día de hoy tú puedes compartirlo. El libro va a ser El ABC de las relaciones. Este es de John Maxwell. Y pues bueno, el ABC de las relaciones es algo que nos va a ayudar a, claro, está a ir comunicándolos de la mejor manera. Y líder que esté pasando por alguna situación y que no sepa que está en esta situación, es muy buen momento para que si tú te sientes, tú como seguidor, tú como quien está trabajando con un líder así, sientes que estás en esta situación, es el momento que le compartas esto o que lo compartas simplemente en tu perfil y te lo aseguro que le Así va a es. llegar, le va a llegar la información y lo va a ver inconscientemente, lo va a voltear a ver. Recuerden que los líderes no siempre a veces están tan metidos en lo que están haciendo, tan en la estructura que necesitan, en los planes que hacen, en todo lo que requieren, que a veces se pierden un poquito del panorama y el ambiente laboral que puede haber a un lado. No solamente en el tema laboral estamos hablando, también estamos hablando de un tema familiar, estamos hablando de un tema en amistades, que no siempre están dándose cuenta qué es lo que está pasando alrededor, no siempre se están dando cuenta qué es lo que por qué es que está sucediendo. Y puede suceder que los chicos y quien esté trabajando con ellos, todos estén en esas juntas de 5 minutos diciendo qué es lo que está pasando,
pero quien no lo sabe es el líder, ¿no? Entonces hay que poner a trabajar esto. Tú comparte este video, llega a las personas que tú quieras, y tú ya sabes que la forma de obtener este libro es mandándome un mensajito para que se te pueda enviar el libro y puedas obtener más información leyéndolo y puedas. Recuerda que a veces nos es más fácil ver lo que está pasando en el de enfrente y nos es más difícil ver qué es lo que está pasando en uno mismo, ¿no? Entonces, eso también a veces puede ser un espejo cuando nos estamos dando cuenta de lo que sucede con la gente alrededor, pero entonces, si te estás dando cuenta de lo que sucede con la gente alrededor, también puede ser que algo esté sucediendo con nosotros. Muy importante darnos cuenta también y hacer esa pequeña lista si algo estamos cayendo en eso. Así que, pues, ese va a ser el libro, el ABC de las relaciones. Hay que saber cómo comunicarnos, hay que saber cómo aprender, cómo estar en más empatía con la gente para poder ponernos un poquito en su lugar y por qué es que a veces suceden estas situaciones. Así que pues, doctor Rosa Figueroa, Olivia García, Michelle Salvatierra, Valeria Graciela también anda por aquí con nosotros. Muy buenos días, chicas. Bueno, chicas y chicos, buenos días, para que no, después no me digan como el otro día, oye, también habemos hombres. Yo lo sé que también hay hombres, nada más que a veces es como esa costumbre de que casi siempre son más mujeres las que andan en todo esto, pero muy buenos días, Zenaida Botina, te mandamos un muy fuerte abrazo hasta Pasto, Colombia. Muy buenos días, que estás hasta allá. Aquí hay muchos líderes, nosotros sabemos que ustedes son grandes líderes en donde estén, en el punto en el que están trabajando, así que pues bueno, va a ser de gran ayuda, de gran bendición lo que llegues a escuchar aquí, y si tú quieres que le llegue a más, pues tú ya sabes, simplemente es compartir y que esto llegue a más personas. Marisela Peña también anda por aquí, muy buenos días. Así que, doctor, pues comencemos con el tema el día de hoy. Así es, bueno, yo creo que lo primero que debemos de hacer o hemos de hacer sería darnos cuenta que qué tan objetivos somos en nuestra apreciación del líder. Sería lo primero, ¿no? Porque como decía un buey que lo llevaban estirando, que el amo siempre era malo. Y esto viene por allá de Ciudad Mante, ¿no? Entonces, usualmente la percepción de aquel que llevan a paso forzado es de que el que lo forza es malo, aunque el forzarlo sea para su propio bien. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de la percepción que tenemos del líder. Lo primero que deberíamos de hacer o que nos conviene hacer sería darnos cuenta si lo que nosotros pensamos del líder en realidad representa lo que el líder es o es solamente nuestra percepción acerca del líder. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nosotros, cuando seguimos a un líder, observamos obviamente sus características positivas y negativas, pero una vez que hay algo que nos incomoda, y luego vamos a hablar de este tema, tenemos una tendencia a ver solamente las características negativas, ¿sí? Se dice como alguien, ya le echaste el ojo y de ahí en adelante todo lo que haga va a parecer malo. Es algo totalmente normal, es algo que los humanos hacemos y es bueno que sepamos esto. Entonces yo creo que sería bueno ver, por ejemplo, qué es un líder tóxico. O sea, para poder contestarnos qué hacer con un líder tóxico, primero sería bueno identificar si en realidad el líder es tóxico o simplemente es nuestra percepción, ¿no? Y una cosa de esas, Jessy, yo creo que sería pensar, por ejemplo, una característica de un líder tóxico sería el autoritarismo, por ejemplo. El autoritarismo, ¿tú crees que es una característica de un líder tóxico? Sí, totalmente de acuerdo. El autoritarismo, en otras palabras, obviamente por eso hay muchas imágenes que comparan entre líder y jefe, etcétera. Aunque hay jefes que son líderes y líderes que son jefes, hay quienes son líderes, se portan como jefes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Obviamente la manera de trabajar, la dinámica que se genera, la sinergia, la comunicación que existe, los estilos motivacionales, entre otras cosas también. La fotografía más común que se comparte acerca de líder y jefe es que el líder va trabajando junto con sus seguidores y haciendo un esfuerzo también, y el jefe va atrás del coche solamente con el látigo, ¿no? Haciendo los que estiren el coche. Obviamente eso sería el autoritarismo. El autoritarismo definitivamente se percibe de manera negativa desde los seguidores y obviamente lejos de construir destruye. Entonces una característica que pudiéramos mencionar que es clara de un líder tóxico sería el autoritarismo. El autoritarismo que es en realidad esa tendencia a dar órdenes
a expresar la autoridad sin permitir la opinión o la intervención o las sugerencias de las demás personas, Jesse. Totalmente de acuerdo, cuando no damos ese espacio de sugerencia, no damos ese espacio de saberlo, sí caemos en el tema del autoritarismo, y eso es algo que no a toda la gente le encanta, no es la mejor forma de poder llegar a las personas, sino todo lo contrario. Y esto nos da cierre a muchos temas de los cuales a veces decimos, bueno, ¿y qué más podría yo hacer? Pues Así realmente es. ¿eh? No, digo que sí es, sí. Sí, entonces es como darle ese punto a saber realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo. Sí. Me están, a ver, déjame decirte, es que lo perdí. Bueno, ahorita te lo paso. Búscalo. Mientras comento algo, mira, mientras comento, por ejemplo, que uno de los problemas del autoritarismo es que mata nuestra creatividad, mata nuestra iniciativa, ¿sí? No nos permite generar ideas propias y de alguna manera hace que el seguidor se sienta controlado y por lo tanto con menos valor. La verdad es que el autoritarismo, que es una de las características de un liderazgo tóxico, en realidad pretende consciente e inconscientemente que el líder es el único que tiene buenas ideas y que los demás no tienen capacidad o tienen capacidad limitada para crear cosas buenas. Obviamente le roba la habilidad de desarrollar el criterio propio, entre otras cosas, a los seguidores. Así es, pero antes de realmente llegar a este tema, sería bueno saber y que hagas primero un ejercicio contigo mismo y a veces antes de juzgar o antes de ver si realmente está habiendo esa toxicidad del otro lado, darnos cuenta si es ese ambiente, si sí realmente está habiendo toxicidad, si realmente está siendo desde el punto de vista, ya sea tóxico, ya sea el autoritarismo, ya sea, hay que hacer ese ejercicio de ver si realmente lo estamos viendo desde el punto de vista que sea visionario, desde el punto de vista que sea en crecimiento y no solamente que lo veamos como esa parte negativa donde porque también sucede que cuando estamos de este lado se puede dar mucho el verlo desde lo negativo, el verlo mucho desde porque se cree el jefe, porque se cree el líder, porque sabe que tiene el puesto, porque sabe Exacto. que... Entonces a veces podemos estar haciendo también este meollo tan grande en algo que posiblemente sea desde nuestra percepción. Exacto, Entonces primero exacto. es... Sí, digo, es lo que mencionaba al principio. Tenemos que asegurarnos que no es solamente nuestra percepción. Y una de las maneras de hacerlo, y así sería, por ejemplo, ¿es esto una percepción generalizada o solamente es mía? Si todo mundo que está bajo ese liderazgo lo percibe de esa manera, posiblemente tenemos razón. Si nosotros por alguna circunstancia somos los que lo percibimos así, entonces tenemos que tener cuidado porque no podemos permitir que pensamientos que pudieran generar algún tipo de rebeldía nos controlen y nos hagan percibir con exageración estas características negativas. Totalmente de acuerdo, totalmente. Tenemos aquí también a Mercedes López, tenemos a Beatriz Osorio, Esther Valdés, Iris Saludos, Islas, saludos. Irene Ramírez, Nati Salas. Natis, buenos días. El día de ayer platicaba con ella. Muy buenos días, Marisela Peña. Valeria Graciela Flores, también buenos días. Dice que Marisela ha estado aquí también bastantes días, ha estado encantada con los diplomados, Qué bueno, qué bueno. le ha fascinado. Ayer precisamente ayer hablábamos sobre liderazgo, estábamos en el diplomado de liderazgo de alto rendimiento y podemos darnos cuenta de qué manera puede influir ese liderazgo influencial y que es algo lo cual hay que trabajar muchísimo para no caer en este tipo, en el tema en el cual estamos hablando del día de hoy, sino todo lo contrario, ¿no? Hay muchos puntos en los cuales hay que trabajar. Alguien me decía, ¿por qué en el cuadernillo? ¿Por qué es tan chiquito? Nada más son esas hojas de cuadernillo del trabajo para el liderazgo. Dije, bueno, en realidad el líder necesita siempre más información, pero sobre todo es más, podría pensarse que es muy poquita información, pero en realidad, aunque sea poquita información, es más compromiso, más trabajo, Bueno, y más eso es el para un solo módulo, esfuerzo. no es para todo.
Es uno de Exactamente, y ellos es para algo en cada lo uno. cual hay que, entonces ya fue, me dijo, ok, ya entiendo. Entonces, una cosa trabajar con el desarrollo personal es algo de que donde sí necesitas más información y ampliar un poquito más tu visión, pero el líder ya es más concreto, ya es más conciso, ya se va más a los resultados. Entonces, por eso es que a veces también se entonces ya ahí está tu duda resuelta, porque él me decía, nada más es esto de liderazgo, es lo único que vamos a ver. Le dije, bueno, podría parecerse poquito, pero al momento de accionarlo, entonces dices, ay, creo que ahí sí ya no es tan padre, no es tan padre todas las responsabilidades que hay que tener y no caer en este tema de circunstancias de ser líderes tóxicos. Así es, así es. Se dice que una de las cosas que tenemos que hacer es una correcta evaluación del clima laboral. Recuerde que dos personas pueden estar en el mismo cuarto y uno tener frío y otro tener calor. Dos personas pueden estar bajo el mismo líder y uno pensar que el líder es lo mejor del mundo y el otro pensar que el líder es tóxico. Es importante. ¿Es entonces el clima real o es mi percepción del clima laboral? Y esto es importante, ¿no? Porque la percepción del clima laboral o del ambiente organizacional tiene mucho que ver con nosotros también. Hasta dónde yo estoy percibiéndolo de tal manera porque el clima laboral generado no necesariamente me conviene, no necesariamente me hace favorito, no necesariamente hace o no me lleva por el camino que yo quiero llevar. O recuerde que el crecimiento incomoda. En ocasiones la gente nos obliga a crecer y lo que pensamos, uy, ese líder es autoritario, cuando en realidad el líder está, sí, empujándonos, pero nos está empujando para que tengamos un desarrollo. Uno de los trabajos que no nos gustan a los líderes, y a mí me ha sucedido en muchas ocasiones, ¿no? Cuando he tenido empleados, a mí me gusta contratar gente. Siento que estoy ayudando a una familia, que estoy proveyendo, pero no me gusta despedir gente. Nunca me ha gustado. Porque tengo bien claro que las personas que uno tiene que despedir en algún momento se llevan un mal concepto de uno, aunque uno tenga la razón. Entonces, si no lo haces, alguien piensa mal de ti. Si lo haces, también alguien piensa mal de ti. Bienvenidos al mundo del liderazgo, ¿no? Pero tenemos que asegurarnos entonces que el clima laboral es el real y no es solamente el percibido por nosotros, porque un clima laboral negativo, de alguna manera, entonces sí se convierte en un clima tóxico. Otra característica, por ejemplo, de un líder tóxico es el narcisismo, y ese. ¿Verdad que hemos hablado acerca del narcisismo en los diplomados de desarrollo personal y en el liderazgo también? Y es interesante, muy interesante que podamos nosotros detectar las características de un narcisista. Coméntanos un poquito, Jessie, acerca de las características de un líder narcisista. Bueno, creo que eso es algo en lo que muchos líderes caen y es sin darse cuenta en donde todo lo que hacen lo creen correcto, todo lo que piensan es lo que todo mundo debe de pensar. Esa forma de decir porque así lo digo y así es, y porque no hay nada que sobrepase lo que él piensa, lo que él dice, lo que él hace, es como todo correcto, todo perfecto. No hay quien sepa más que él mismo, no hay quien pueda dar más autoridad que él mismo, ¿no? Entonces, es como esa forma de elevarse del avestruz que se abre, se abre, se abre, se abre, y simplemente es como que eso lo El que pavo hace es real. rompe un poco la comunicación con la gente, y es como el decir, cuando la gente, los seguidores están atrás o delante, al lado, donde sea, es como el decir, bueno, al final, lo hablamos cuando delegamos, ¿no? Es doy una idea, pero nunca está conforme, doy otra forma de poder crecer y no le parece, siempre tiene que ser mejor. Entonces, ese líder narcisista hay que tener muchísimo cuidado. De hecho, lamentablemente hasta un psicólogo, un coach, un mentor es como que casi le huye también, porque no es como el que algo le pueda placer, no, complacer, siempre está en esa búsqueda de que solamente no hay más historia que la que él trae en su cabeza y entonces hay que también cuidar mucho esta parte, porque cuando estamos frente a un líder, cuando estamos frente a un líder narcisista, a veces puede lastimar tanto de tal manera, puede ser tan tóxico de tal manera que hay mucha gente que
de hecho, puede manipular tanto de en esa constante según él, enseñar o duplicar, que a veces las personas terminan creyéndosela que realmente están mal, terminan creyéndosela que no pueden, terminan creyéndosela que no hay más allá que no hay una creatividad, que no hay nada, porque no hay nada que les supera ese tipo de Así líderes. es. No hay nada que les supere. Entonces, hay que cuidar mucho y hay que observar mucho si estamos frente a un tipo de este líder, porque no siempre es lo que, como él ve las cosas, y hay que dar ese empuje, ¿no? Hay muchas ocasiones cuando, y lamentablemente se da mucho, que dices, bueno, si estás frente a un líder así, y ya es una constante del día a día, y ya llevas mucho tiempo trabajando con este tipo de personas, es mejor que vayas buscando otro camino y vayas buscando qué es lo que vas haciendo, o si hay alguien más arriba de ahí, si no lo hay, pues entonces sí A es ver, una forma de hablarlo, porque en realidad casi nunca nadie le gana. yo eh, buscar otro camino. Obviamente no estamos incitando las rebeliones. No, 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 no. Lo que sí estamos diciendo es que el líder tóxico, sí, no construye nuestra vida. Pero hemos repetido, y lo repito solamente por los que están recién entrando y que no escucharon el principio, ¿sí? Que debemos de hacer un análisis real, objetivo, y asegurarnos que no solamente es nuestra percepción, para empezar, ¿verdad? Tiene razón, ¿no? Otra de las características del líder narcisista es que, como mencionabas tú, Jessy, cree que siempre está correcto, que sus ideas son las mejores, que todo lo que él hace está bien, se siente superior en todos los sentidos, de alguna manera minimiza la creatividad, el sentido de responsabilidad, y todo lo demás de los demás siempre es menor a él. Este líder lo que hace de alguna manera mata la inspiración y la motivación de los seguidores, ¿no? Entonces, detectar un líder de estos es importante, estar consciente de que es realidad y no solamente es la percepción. Otra característica de un líder tóxico sería la autopromoción. La autopromoción es una característica de un líder tóxico también, ¿no? En otras palabras, todo lo que se hace y sale y resulta bien en la empresa o en la organización, se lo reconoce. Miren lo que logré, miren lo que hice, pero difícilmente le da crédito o reconocimiento a otras personas cuando ellos son los que logran algo. Y todos sabemos que lo que logra el líder en realidad lo logra mediante el esfuerzo, la creatividad y el trabajo de todo el equipo. Totalmente, totalmente. Este tipo de liderazgo es tóxico, es como darle. Sí, lamentablemente yo sí he escuchado muchos casos en los cuales dicen, bueno, pero al final fue como que un trabajo de todos, ¿no? O bueno, pero al final fue como mi idea, o bueno, pero al final, sí, totalmente de acuerdo. Yo sé que muchos se van a identificar ahorita en este punto, y creo que es en el que más se identifican cuando hay un líder tóxico, porque es como darse ese crédito, es como quitarle el crédito a los demás, y los demás es como que dicen, bueno, y entonces y aquí es muy importante hacer un énfasis y el poder hablarlo, poder en esa comunicación, pero definitivamente yo sé que también a veces es como, y sabemos que es como ese problema de que no todos los líderes están como en esa disposición de escuchar, no están en esa disposición de decir, bueno, realmente podría ser el punto, o líderes que se den cuenta que no nada más es uno, sino luego ya se suma el 2, el 3, el 4, y entonces ya empieza a ser una comunidad más grande en este tema. Entonces hay que cuidar mucho esta parte, porque también se lastima a mucha gente, se mata a mucha gente en el camino. Y de mata me refiero a de que vas matando a veces esos ideales de mucha gente que está en seguimiento contigo, mucha gente que está en algo, en una empresa contigo, porque muchos pueden estar por una necesidad, muchos pueden estar porque en algún momento se proyectaron contigo como líder, pero cuando empiezas a caer en este tipo de situaciones tóxicas hay que cuidarlo mucho, porque la gente empieza a ser tan vulnerable que lamentablemente después en esta gente que queda lastimada, a veces son las personas que cuando llegan a entrar a otro lugar, recuerden que primero hay que ser de una víctima pasa al victimario, y después el victimario también se vuelve víctima otra vez y vuelve a ser un círculo que nunca se acaba, y entonces dice, bueno, ok, ya me lo hicieron, y entonces cuando ahora esa persona se puede sentir también con el poder, es una forma de duplicarlo de una manera no sana y de una manera en la que también puede lastimar Así ahí es. mucho también.
Sí, claro, y aprendemos por modelaje, ¿no? Entonces estamos copiando esos comportamientos. Y muy interesante porque obviamente no estamos aquí para enjuiciar los líderes ni estar pensando en otras personas. Se dice que cuando trata uno de aprender estas cosas, por ejemplo, acerca del líder, el primer líder que debemos ver es a nosotros. En otras palabras, no tendremos nosotros alguna de estas características. Y otra, obviamente, ver a nuestro alrededor también, no con un espíritu de juicio, sino con un espíritu de construcción, ¿no? De constructivo, y saber que estamos en el lugar correcto, saber que estamos nosotros haciendo lo que debemos hacer como lo debemos hacer, siguiendo a la persona que nos va a llevar al cumplimiento de nuestras metas y de nuestro propósito. Otra característica, Jesse, es, y que lo hemos visto obviamente en los diplomados, es, por ejemplo, la supervisión excesiva. Eso también es una característica de un líder tóxico, lo que se le llama el micromanagement, ¿verdad? O sea, un micromanager. El micromanager es aquella persona que en alguna medida o de alguna manera no suelta los detalles. Quiere estar al tanto de todas las pequeñas cosas que la persona está haciendo. Incluso cuando delega, pero no delega. O sea, y lo hemos hablado antes, ¿no? Delega la responsabilidad sin delegar la autoridad. Y en otras palabras, te delego que hagas este trabajo, pero cualquier decisión que tengas que tomar me dices a mí. Y está ahí como empalmado encima de la persona delegada, duplicando el trabajo. Entonces ya no es productivo ya el trabajo, porque ya delegó a alguien, pero él sigue ocupando su tiempo supervisando a esa persona de tan cerca que no le da libertad para expresar su capacidad, y entonces está limitado. Obviamente la otra persona se siente supervisado, como dicen, le siente que le está respirando en la nuca siempre, ¿verdad? Y entonces se siente intimidado por el líder, se siente prisionero y no desarrolla toda su capacidad. Esa es otra característica de un líder tóxico. Yo les quiero invitar a que compartan este programa, a que lleguen a más personas, a que ustedes saben que la manera de poder llegar y de poder a veces entender cuando no saben, muchas personas no están en el desarrollo personal, no están en el liderazgo, porque sí nos hemos encontrado a personas que no saben de todo esto, y si tú quieres el enlace para que pueda llegar a más personas, solamente es compartiéndolo, y el compartirlo te va a llevar al beneficio, al gran regalo de poder obtener este libro del día de hoy, que es el ABC de las relaciones de John Maxwell, el cual me envías un mensajito al número que está allá y yo te lo voy a enviar. Este es un libro en PDF. La idea de dar un libro día a día en cada uno de los programas es para que vayas cimentando más tu información, para que realmente no seamos esas personas en las cuales la historia que lleguen y nos platiquen no la creamos, sino todo lo contrario, cada vez seamos personas más abiertas en visión, cada vez seamos personas más abiertas en misión, y que sea esa apertura de pensamiento en el que digas, leí un libro, leí 5 páginas de un libro, leí 3 libros, lo que haya sido, pero que sea esa apertura de más visión y de que no cualquier historia que lleguen y te la cuenten todo lo creamos. La lectura es para eso, la lectura es para aprender, la lectura es para estar en constante aprendizaje, la lectura es para viajar, la lectura es para crear, para la creatividad, es para muchas cosas, y sobre todo también te ayuda en esa parte mental, en despejarte un poquito de lo que a veces puede ser tu día a día. Esta es la idea de compartirles un libro, y pues la idea de que ustedes compartan y de que ayuden a esto, a que más personas puedan tener esta información y les llegue y puedan cambiar un poquito día a día de lo que van escuchando aquí. Y pues la idea de hacerlo en vivo también es de que ustedes nos compartan historias que les han pasado, si han estado por alguna situación de estas, si en algún momento les tocó estar junto a un líder tóxico, de qué manera lograron salir de ahí, si tienen alguna duda en decir, yo no sé si estoy frente a un líder tóxico, también puedes hacer la pregunta. La idea es ayudarles, la idea es quitar esas dudas que a veces no estamos contentos en ese día a día, y cuando no estamos contentos en nuestro trabajo, definitivamente es algo que nos apacigua de tal manera que dices, pues ¿qué más puedo hacer? Y se va acabando mucho caemos en una monotonía en la cual hay que cuidar también muchísimo. Hay que cuidar mucho caer en una monotonía, porque siempre hay que estar haciendo constante creatividad, siempre hay que estar ideando cosas, hay que estar trabajando de una manera en la cual cada vez te vaya apasionando más lo que haces. Y esto también puede ser una característica cuando tú estás en un ambiente tóxico, a veces se va terminando también un poquito esto, pero hay que buscarle la manera de cómo buscar esa
creatividad, de no acabar tu pasión por lo que te gusta, por lo que haces y sobre todo que estés en constante aprendizaje, te va a ayudar muchísimo. Así que nosotros les leemos, recuerden que nosotros les leemos, nosotros podemos ayudar un poquito a quitar una duda, a una pregunta que ustedes tengan, o si están pasando por una situación también, recuerden que este programa no es para juzgar, sino todo lo contrario, es para construir y para que puedas transformar un poquito tu vida día a día. Así que pues les leemos. Así es. Mira, tenemos también, cuando hablo de la supervisión excesiva, podemos hablar, por ejemplo, del acoso laboral, podemos hablar de lo que se llama el mobbing. Los que no han escuchado lo que es el mobbing es como el bullying, pero en un ambiente laboral, ¿no? Se llama así, se le llama mobbing cuando alguien está, usualmente el líder llega y le pega la cabeza por ahí al trabajador, le dice palabras despectivas, cuando lo minimiza, cuando le habla sin respeto, todas estas cosas se llama mobbing. Hace que la persona se sienta incómoda y lejos de sentirse motivado a trabajar, está ahí solamente por obligación o por necesidad. Y te digo, y puede llegar en ese rango totalmente hasta lo que es el acoso laboral, que lamentablemente es bastante común. Esta es otra característica de un líder tóxico que tenemos que hacer en este caso. Recuerde que obviamente cuando llega acoso laboral tenemos que tomar acciones definitivas. Cuando llega al mobbing tenemos que asegurarnos que nosotros nos respetamos a nosotros mismos, nos hacemos respetar. También recuerden que aquel que respeta a los demás es respetado. ¿Hasta dónde hay responsabilidad de nuestra parte de que nos respeten? Sí hay responsabilidad de nuestra parte. Tenemos que aprender a establecer límites relacionales laborales también. Eso es importante. Como dicen comúnmente, no debemos de ser llevados en el trabajo para que entonces se nos respete también como nosotros respetamos a los demás. Esa sería otra característica, ¿no? Entonces, esto de los límites, tener cuidado con el mobbing, respetarnos nosotros para que los demás también, en este caso los líderes, nos respeten. Hay que cuidar mucho esto. A mí en alguna ocasión me tocó ver un caso parecido a esto, que a veces la gente por necesidad y por tener algo más cerca, el no pagar a veces un pasaje, el no generar gasolina, a veces aguantan tantas cosas este tipo de seguidores que esos líderes son aprovechan esa situación y lamentablemente la gente que se ve en esa necesidad aguanta tanto de tal manera en la cual dices, híjole, tan grande a veces es una necesidad, pero tan grande también a veces es esa filosofía de ese líder tóxico que no logra ver que está dañando, y sí, es el encontrar en esas historias en las cuales te dicen, híjole, a veces me levanto con el pensar, ya no quiero ir o no quiero que me trate, ya nada más sé que voy a llegar y me va a empezar, ya nada más sé que voy a llegar y me va, o nada está a gusto, o nada está esto, o como lo dices tú, doctor, el bullying, el cómo me trata. Una vez me tocó ver a un líder que era así como que el saludo hacia sus empleados era les daba el manotazo como diciéndole, tú puedes, ¿no? Y era así como que dices, o sea, no, y hay que cuidar mucho. Los límites son muy importantes, el respeto, el que cuando un líder empieza a sobrepasar ese límite, aprendas a que te respeten, aprendas a dar ese valor de respeto. ¿Y por qué? Porque ellos sienten que porque están en ese puesto, porque están en ese nivel, pueden aprovecharse de toda esa situación, y a veces es importante. Me tocó una vez escuchar que hubo una demanda contra un líder por este tipo de situaciones. Así y bueno, lo que hizo el seguidor fue ir generando como esas pruebas de cómo le hablaba, cómo lo trataba, cómo a veces de repente él decía, los sobaba, pero en realidad era como los manotazos, y porque luego resultó que pues no era la única persona, ¿no? Recuerda que un líder, cuando algo sucede con una persona, no solamente es con esa persona, siempre va a haber más personitas alrededor, porque no es que solamente lo vea hacia uno, sino es un de por sí el que trae este líder. Exactamente, claro, sí, sucede mucho con las personalidades alfa. De alguna manera intentan motivar por intimidación, ¿no? O mantener el control sobre las personas. Las personalidades alfa tienen esa tendencia. Obviamente aquellos que tienen personalidad alfa, pero que se han dedicado, que ejercen un liderazgo positivo. Y este es otro tema que vamos a hablar pronto también, que es
¿Qué es el liderazgo positivo? ¿Qué es el liderazgo positivo? ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos que estamos ejerciendo un liderazgo positivo, ¿no? ¿Cuáles son las características de un liderazgo positivo? Y yo creo que esto es importante que nosotros entendamos y que podamos percibir también en los líderes para poder generar una cultura organizacional positiva de crecimiento, de desarrollo, de confianza, de respeto, de movilización, de sinergia, que permita que la gente esté esperando que sea lunes para ir a trabajar. Lamentablemente, y la realidad es que la mayor parte de las ocasiones la gente no le huye a la labor, le huye al líder. Sí, entonces ese es el asunto. La gente no le huye a la labor, le huye al líder, ¿sí? Que nos tiene labrando, o sea, al trato o la manera, o más bien, en realidad, se dice que las personas que esperan que sea viernes y que no quieren que llegue el lunes es porque usualmente trabajan en un ambiente laboral negativo, ¿sí? Entonces, es importante, ¿qué tipo de líder soy yo en realidad? ¿Soy un líder positivo? ¿Soy un líder que le está agregando valor a las personas en cada comunicación, en cada conversación, en cada interacción? ¿O soy una persona que intimido, que genero inseguridad, que minimizo, que devalúo? Eso es importante que veamos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos uno de esos líderes? Antes de oírnos por allá, debemos de tomar o darnos la oportunidad y darle la oportunidad al líder y sentarnos con él y decirle, ¿sabe qué? Me siento de tal manera, no me parece este trato, creo que me merezco más respeto, me gustaría que lleváramos una relación, ¿sí? Más adulta, ¿sí? Que lleváramos una relación más responsable, que lleváramos una relación que nos permita crecer de mayor confianza y respeto. No solamente... Digo, porque se trata no solamente de las características de un líder tóxico, sino que estamos hablando acerca de qué hacemos cuando tenemos un líder tóxico. Entonces, una vez que hemos sido conscientes, que hemos detectado características tóxicas, lo primero que debemos hacer es analizar nuestro entorno y darnos cuenta si no somos los únicos que nos sentimos así. Número 2, antes de empezar una guerrilla y empezar a hablar con los demás, ya viste, es que el líder es bien tóxico y es que tenemos que quitarlo, etcétera. Antes de iniciar eso, tenemos que ser muy honestos y sentarnos y directamente, de manera asertiva, hablar con el líder y hacerle saber cómo nos sentimos. Le voy a decir la verdad, muy posiblemente no tiene ni idea de lo que está haciendo. Está destruyendo su propia organización y no está consciente de ello. Posiblemente se va a molestar. Posiblemente se va a sorprender, posiblemente te lo va a agradecer. Entonces, eso sería lo que debemos hacer cuando detectamos estas características en un líder tóxico. Sí, lamentablemente la mayoría de las ocasiones no sabe que está en esta situación, no sabe que realmente está reaccionando así. Lo mencioné al principio, ¿no? Todo el mundo sabe lo que está pasando menos la persona. Entonces, ese es uno de los mayores errores, ¿no? Los que hay que cuidar y hay que ver esa forma en la cual estar accionando y activando, porque sí, nada más es algo que no te debes de tomar tan personal, algo que no debes de dar esa forma de que creas que está sucediendo y es algo que hay que reaccionar con calma. Si ya lo viste, si ya viste que está pasando, hay que no reacciones de la misma manera, sino sé tranquilo, sé apaciguado. También el que tú te comuniques, también esto quiere decir que es el decir, bueno, realmente qué es lo que esperas de mí. Cuando te encuentras con un líder narcisista y ¿qué puedes hacer aquí? Habla con él. Realmente, ¿cómo es que está esperando que sea tu trabajo? ¿Cómo es que espera que sean las cosas? ¿Para qué? Para que pueda ser también un ambiente. Porque como lo mencionamos también, no estamos activando esa forma de que digas, huye de tu trabajo, corre y ya sal de allá. No. La idea es siempre ver toda situación y arreglarla de tal manera que no sea todo lo negativo, ¿no? Sino el que digas, Exacto. bueno, dime cómo te gustaría que se haga la situación, qué esperas de mí, qué esperas de mi trabajo. Y entonces poder funcionar de cierta manera. Es algo en lo cual no que le des por su lado, pero sino el empezar a cuidar tu trabajo y cuidar la parte en la que dices, bueno, al final me gusta lo que hago. Y no puede depender de una sola persona que tengas que dejar de hacer lo que quieres y lo que te gusta solamente por el tipo de persona que no logra darse cuenta cómo es, ¿no? Sí, Pero sí. entonces simplemente preguntar y llegar a una comunicación. Fíjate,
Totalmente de acuerdo. Jesse, otra característica de un líder tóxico es que su comunicación es negativa. Su comunicación es negativa. Mira, un ejemplo, te doy un ejemplo así sencillo. El niño no se quiere comer los frijoles, ¿ok? Y tú le dices, si no te comen los frijoles no te voy a dar un dulce. O tú le dices, si te comen los frijoles te regalo un dulce. El efecto que esta comunicación tiene sobre los seguidores es luz y oscuridad totalmente. Una es motivación negativa, ¿sí? Un líder tóxico habla en negativo. Es que si no le echamos ganas no nos va a ir bien. En lugar de decir, es que si le echamos ganas nos va a ir muy bien. Es que si no llegan temprano son irresponsables. En lugar de decir, es que si llegan temprano muestran su responsabilidad. Se dice que en el discurso del líder se lee su toxicidad. En el discurso del líder se lee su positividad. En el discurso del líder se lee el camino por el que nos va a llevar. Entonces, sería bueno escucharnos, ¿no? Grabarnos a nosotros mismos tal vez y luego escucharnos y escuchar nuestro discurso. Usualmente hablamos en negativo, usualmente enfatizamos en lo que no se hace, en lo que está mal, en lo que no produce, en lo que no se logra, o nuestro discurso está enfocado en lo que sí se puede hacer, en lo que sí se puede lograr, ¿sí? En lo que sí se hizo, en lo que sí se logró. El discurso del líder lo descubre. El líder tóxico tiene un discurso negativo. Es que no hiciste, es que no hicieron, es que no lograron, es que no alcanzaron, es que no esto. Y créame, eso va generando un ambiente tóxico, destructivo, organizacional. Entonces, el discurso del líder obviamente es solamente la expresión del espíritu del líder. ¿Sí? El discurso del líder es solamente la expresión de lo que tiene dentro de sí. El discurso del líder está expresando solamente su frustración, su temor, su falta de capacidad o su percepción de la falta de capacidad para lograr los resultados deseados y tener el rendimiento propuesto. Entonces, su discurso se empieza a convertir en algo negativo, ¿no? Es bien fácil, dijo alguien, simplemente dime, ¿te emocionas, sí? ¿O te preocupas cuando el líder dice que va a haber una junta? ¿Por qué? Porque el discurso del líder hace que las juntas se perciban como algo importante, interesante, ¿sí? Visionario, o que se conviertan como la sesión donde todo el mundo va a salir regañado. Esa es una de las responsabilidades del líder, tener un discurso y generar una cultura positiva. Esther Valdés dice, Esther, es muy difícil vivir con un narcisista. María Herrera, buenos días, ¿cómo estás? Elena Martínez, y cuando ya hablaste con él, ¿cómo es muy difícil o vivir con un narcisista y cuando ya hablaste con él y le vale? María Antonieta Hernández dice, es muy difícil trabajar con un líder narcisista. Jessy, ¿qué tal si mañana hablamos de eso? Sí, cómo sobrevivir a un narcisista. ¿Les parece? ¿Cómo sobrevivir a un narcisista? Oiga, genial. Yo tuve 2 años trabajando con una persona que tenía a un esposo narcisista. Mañana les platico qué pasó. Sí, ¿no? Es que... Ahora otra cosa, hay líderes tóxicos pasivos y líderes tóxicos activos, ¿no? Los tóxicos pasivos son cerrados, simplemente tienen como una actitud negativa, tienen poco entusiasmo, tienen poca visión, no están generando proyectos nuevos. Y los tóxicos activos son los que mencionábamos, ¿no? Esos que abiertamente van y le dan el trancazo y le dicen, ándale, muévete, no te pago por estar de okis, etcétera, ¿no? Expresan en realidad la toxicidad. Entonces, hay gente que es tóxica pasiva y tóxica activa. Y usualmente sí, el narcisista tiene una tendencia a ser tóxico activo. Y mañana vamos a hablar un poquito más de eso porque, bueno, hay situaciones o relaciones,
Sí, de los que podemos salir fácilmente. Ok, detectamos toxicidad, bueno, ahí te veo, este no es mi ambiente, una vez que se habló, que no se resolvió, entonces me voy. Pero ¿qué tal cuando ya te casaste con él? Ahí está como un poco más de, ¿qué tal cuando ya tienes hijos? ¿Qué tal cuando ya tienes nietos? Y hablaste con él 20 veces y ya se lo dijiste. Y obviamente como todo buen tóxico narcisista, y él dice, perdón, ¿yo? O sea, ¿yo estoy mal? ¿Pretendes siquiera imaginarte que yo pudiera estar equivocado? Digo, porque es la actitud de un narcisista, ¿no? Y el narcisismo obviamente es tóxico. Imagínese el poder de liderazgo en manos de un tóxico. Ese es otro tema que estaría bueno, ¿no? El poder, recuerden que el liderazgo es poder y el poder construye o destruye. ¿Qué hará el liderazgo de un narcisista? Imagínate, ¿no? Va destruyendo a quien está. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas que rodean a un líder narcisista están siempre bajando su autoestima. Siempre. Una de las características de un narcisista es que usualmente está bajando la autoestima del mismo, porque el narcisismo es una baja autoestima, en realidad disfrazada de poder, disfrazada de perfección, disfrazada de tantas cosas, pero es una persona con demasiados temores, tantos temores que pretende ser el príncipe azul o el caballero negro para entonces que nadie lo perciba como débil o como necesitado de atención, de respeto y todas estas otras cosas. Lamentablemente el estar frente a un narcisista sí es estar en las grandes ligas, y hay que levantar demasiado cuando tú estás frente a una persona de estas, es empezar a autoconocerte y empezar a generar esa autoestima que realmente sea valiosa en ti y ese amor propio y ese tema del merecer, porque bien lo dice, ¿no? Cuando ya estás en un matrimonio, cuando ya estás con hijos, cuando ya estás, ahora cómo lo solucionas, ¿no? ¿Cuál es la forma pero definitivamente sí hay que trabajar mucho eso porque muchas personas logran caer en en este círculo vicioso en el cual te minimizan tanto, en el cual esa forma de decir, él no vales nada, todo lo que haces es nada, todo lo que haces es X, es esto. Entonces, las personas terminan comprándose esas historias que terminan en una total y angustiosa depresión, que terminan sin una visión, terminan sin una misión, terminan sin nada que querer hacer por la vida, porque terminan comprándose la historia que el narcisista al lado les vende, ¿no? Pero este es un tema que vamos a hablar el día de mañana, que realmente sí es estar en las grandes ligas, las personas que pasan por esta situación y que es un tanto difícil salir de ellas, pero definitivamente nada es imposible, por eso afortunadamente existe el desarrollo personal. Y afortunadamente existen muchas soluciones en las cuales puedes lograr salir de ellas, pero también lo he mencionado en muchas ocasiones, lo único que hay y lo más importante de todo esto es que decidas tomar la decisión de comenzar, la decisión de darte cuenta en el ambiente en el que estás trabajando, la decisión de darte cuenta que si realmente te gusta lo que estás viviendo, la decisión de saber si al hacer esa pequeña lista de cambios, la decisión de decir, realmente quiero estar en este ambiente con este tipo de líder, realmente quiero estar creciendo con este tipo de persona. Entonces hay que hacer esa lista, hay que ser de una manera personal, pero sobre todo activa y sobre todo que sea concisa. Para que puedas tener buenos resultados. No hay nada más que tomar decisiones a veces que pueden ayudarnos. Definitivamente también es tomar decisiones racionales, no tomar decisiones emocionales, no tomar este tipo de decisiones en las que en esos 5 minutos de ofuscación y digas, ya listo, hasta aquí, no más, sino todo lo contrario. Cada vez es buscar más respuestas positivas y buscar ese entendimiento y buscar la comunicación y buscar la empatía y buscar todo el tipo de solución que puedas tener en el camino hasta agotar la última. Pero créeme que siempre va a haber una en la cual te pueda ayudar. Siempre
no rompiendo tus valores, siempre no rompiendo esa forma en la cual tú vienes creciendo y en la cual te ha ayudado hasta donde estás, pero definitivamente es lo que a veces uno no puede compartir con todas las personas, ¿no? Entonces, siempre va a ser el pensamiento diferente, así que chicos, pues bueno, nada más comienza a darte cuenta realmente en dónde estás parado, qué es lo que estás inventando y si realmente podrías tener futuro o no en el lugar en donde estás, cómo te sientes, si realmente ese cómo te sientes te hace sentir bien, ese cómo te sientes, quieres seguir adelante caminando con esas personas, en ese equipo de trabajo, en ese ambiente laboral, en la empresa donde estés, en la familia, en situaciones de pareja también, porque también caer en este tipo de un líder, en estos líderes tóxicos, no solamente es en ambiente laboral, es en todos lados, es familiar, no, en todos, amistad, exacto. en todos lados. Entonces hay que hacer esos 5 minutos, date tu tiempo de realmente darte cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo y si realmente quieres seguir en ese ambiente o cómo es que Totalmente. puedes desarrollarlo para poder trabajarlo. Definitivo. Mira, es que estoy leyendo los comentarios, ¿no? Y están interesantes. Brisa comenta algo que tiene mucha razón, ¿no? Y que es usualmente lo que hacemos nosotros los coaches. Dice, bueno, cuando yo llego, ¿no? Con el coach y le digo, lo primero que me mandan a hacer es trabajar en mi autoestima. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? ¿Por qué? Aquí les va. Nosotros no podemos bajar, ¿sí? Esa falsa autoestima de el narcisista. Entonces lo que tenemos que hacer primero, aprender a detectar el manejo de la manipulación, porque un narcisista es un manipulador, ¿sí? Y aprender a detectar para no permitir que nos aplaste más. Eso es lo primero. Detener ese proceso, porque el que, por ejemplo, está casado con un narcisista, cada vez vale menos para el narcisista. Se dice que todas las cosas en las manos de un narcisista pierden su valor. Todas las cosas en las manos de un narcisista pierden su valor. ¿De dónde viene esto? Y mira qué interesante. Dice, por ejemplo, si tú le regalas un reloj a un narcisista, el narcisista va a pensar, ¿sabes qué va a pensar? Ah, sí, seguro me lo dio porque ya no sirve. O seguro me lo dio porque ya de tener uno más nuevo. O seguro me lo regaló porque ya no lo quería. Ya devaluó el esfuerzo o aquello que tú le regalaste. Si tú vas de voluntario y le dices, oye, mi querido narcisista, no, ¿verdad? Pero tú le dices, oye, si quieres te ayudo. Lo primero que dice el narcisista es devalúa tu tiempo. Lo primero que va a decir es, seguro está aburrido y no tiene nada que hacer. ¿Ves? Devalúa todo lo que toca. Entonces lo primero que tenemos que hacer es no permitir la devaluación. Eso es lo número 1. Número 2, como no podemos bajar al narcisista de su plataforma, ¿no? No lo podemos sacar de su castillo. Entonces lo que hacemos nosotros debemos de elevar nuestra autoestima. Elevamos nuestra autoestima y él puede permanecer donde está, pero nosotros vamos a valer tanto que las palabras narcisistas y tóxicas dejan de hacernos daño. Entonces, él sigue con su discurso narcisista, él sigue con su discurso tóxico, pero ya no nos afecta a nosotros, porque nosotros nos movemos a una dimensión donde esa frecuencia ya no se escucha. Nota. Nos movemos a una dimensión donde esa frecuencia ya no se escucha. Es como que tú estás ahí, ¿no? Y como antes le movías al radio y luego se escuchaba y luego le das a otro lugar y ya no se escucha ese ruido. Estás donde mismo, estás en el mismo lugar, sigues teniendo el radio prendido, pero esa frecuencia ya no se escucha. ¿Cómo cambiamos a esa frecuencia? ¿Cómo cambiamos a esa dimensión? Cambiamos por medio de la apreciación adecuada de nosotros mismos. Entonces nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo ya no me muevo en esta banda baja, ahora me muevo en una banda mejor. Ya no soy AM, ahora soy FM. ¿Verdad? O soy Wi-Fi. Entonces, ¿qué pasa?
Nosotros cambiamos, seguimos donde mismo, estamos donde mismo, no necesariamente abandonamos los hijos, pero ya le cambiamos a la frecuencia de tal manera que el narcisista tóxico está hablando en una frecuencia que nosotros ya no percibimos. Nosotros estamos en una frecuencia superior, estamos en una dimensión superior donde se habla de lo que sí se puede, donde se habla de lo positivo, donde se habla de logros, donde se habla de alcances, donde se reconoce, donde se sueña, donde hay visión. En esa frecuencia nos movemos y el otro sigue hablando como loco y nosotros tranquilos, seguimos soñando en grande y viviendo en paz. Bueno, una otra característica de estas tres personas saben a manipular, esa forma de manipular, y cuando las personas no tienen esa autoestima bien cimentada, cuando no están en esa forma, esa manipulación puede llegar de tal manera en la cual puedes caer en ese tema de la historia que le compras y que puedes creer que realmente puede tener toda la razón. Hay que cuidar mucho, 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 mucho. Si hay una base de lo que es el coaching y de lo que es una sesión de coaching, la base es la autoestima, porque allá es cuando te empiezas a ver desde otro punto de vista, empiezas a ver las situaciones desde otro alcance, empiezas a ver, sí es empezar a minimizar, pero sobre todo hay que identificar también cuando este líder tóxico o esta persona narcisista, hay que identificar también desde la manipulación cómo lo hacen de una manera tan bonita, que entonces Sutil. hay que lograr. Sí, de manera sutil, ¿verdad? Porque generan dependencias. Tienes toda la razón en el concepto que comentas, toda la razón, porque uno puede decirlo fácilmente. Obviamente cuando uno va aprendiendo a detectarlo y va aprendiendo a protegerse de eso, pero sí, la manipulación obviamente es sutil. Se genera dependencia. Dijo aquel, se te da algo a cambio del control sobre tu vida, ¿no? Es la manera que utilizan. Seguimos hablando acerca de qué hacemos con un líder, ¿qué? Tóxico. ¿Qué hacemos con un líder tóxico? Obviamente, entonces, lo primero es detectar la toxicidad. Segundo, asegurarnos que no es solamente nuestra percepción, sino que es una realidad. Número 3, elevar nuestra autoestima, ¿sí? Número 4, tratar el asunto con asertividad. Importante, porque esto es lo que en realidad va a resolver, ¿no? Otra de las cosas es, ya mencioné acerca del ambiente de trabajo de negatividad. La última característica que menciono es que no escuchan, ¿sí? O no aceptan retroalimentación. No escuchan y no aceptan retroalimentación, ¿sí? Esa es una de las características, ¿no? El líder que es productivo, que es saludable, que es positivo, liderazgo positivo se llama esto, es aquel líder que tiene la capacidad de reconocer que los otros cerebros también piensan. ¿Sí? En otras palabras, tal vez él tiene menos experiencia, pero ve las cosas desde otra perspectiva. Tal vez no tiene tantos años haciendo lo que yo hago, pero puede tener alguna idea mejor también. Entonces, un líder tóxico no percibe esto. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Cuando tenemos un líder que no recibe retroalimentación, debemos de encontrar, y luego lo vamos a hablar en otro tema totalmente separado, encontrar maneras indirectas de retroalimentar. Y eso es importante también. Alguien dice, en mi trabajo había uno así, llegaba y les daba un golpe en la espalda a los compañeros. Sí, ese es el mobbing, y ese es un liderazgo alfa negativo, obviamente. Dice, y en una junta yo me quejé de lo que hacía y dijo que así se llevaban, a lo que respondí que estábamos en una oficina y no era correcta su conducta. Perfecto. Le llamaron la atención y tuvo que dejarlo de hacer, pero estaba furioso. ¿Hiciste lo correcto, Betty? Ay, un abrazo, por cierto, hasta allá, ¿cómo se llama? Hasta Zapata, Morelos. Hiciste lo correcto, definitivamente tenemos que tomar responsabilidad y tomar la decisión de tomar acción y hacerlo con asertividad. Hay riesgos, definitivamente hay riesgos. Hay riesgos políticos, ¿sí? Puedes salir volando tú, ¿no? De repente, pero dijo aquel que gano cuando estoy en un lugar donde me destruyen. Obviamente no. Y seguimos hablando de liderazgo, ¿no? Por cierto, esta noche continuamos, Jessie.
Esta noche continuamos con el Diplomado de Liderazgo de Alto Rendimiento totalmente acreditado en línea, en el cual pues todavía estás a punto, estás todavía puedes todavía registrarte, porque recuerda que el hacerlo en línea es un material que se te queda de por siempre, se te queda para que tú lo sigas estudiando, lo sigas evaluando, sigas aprendiendo, y no es como un diplomado presencial, ¿no? Que lo que captaste, y lo que no, pues bueno, ya ni modo, se fue. Aquí no, el hacerlo en línea es algo que vas a tener por siempre, que a pesar de que estés en vivo, presencial, digital, es una forma en la cual después tú lo puedas seguir aprendiendo y puedas seguir estudiando. Liderazgo de alto rendimiento es en donde estamos hablando ahorita, lo que es el liderazgo influencial, en donde realmente es aprender también tu propósito de vida, pero sobre todo reinventarlo de una nueva forma en la cual si tú ya sabes cuál es tu propósito, hoy lo vuelves a ver, y entonces ya es una forma diferente también en la que vuelves a reinventar esas situaciones por las cuales estás apasionado por hacer ese propósito de vida, que es muy importante, el cómo influenciar en las personas, el cómo hablar en ese tipo de situaciones con gente, con personas en las cuales estás ayudando a crecer. Hoy todavía nos podemos ver de 8 a 10 de la noche, y recuerda que estás a tiempo, y pues el 27 y el 31 ya estamos a nada. Este fin de semana que viene comenzamos con la certificación Life Coach, que ya estamos a nada, en donde vamos a estar toda una semana en crecimiento, en aprendizaje, en un entrenamiento súper intensivo, en el cual vas a tener más recursos para los cuales puedas ayudar a más personas, puedas estar cimentando estos valores, puedas cimentar todo lo que es el desarrollo personal en más personas, pero sobre todo empiezas primero a autoconocerte, lo empiezas a accionar, empiezas a tener esa experiencia, y entonces ahora la experiencia es la mejor manera en la cual puedas duplicarle a alguien más. Ayer platicaba con alguien, me decía, y me puede funcionar para una empresa. Claro que te puede funcionar Sí. para una empresa, porque es la forma en la cual ese tu liderazgo va a influenciar de tal manera que los vas a ir llevando desde el camino del desarrollo personal, los vas a ir llevando desde el camino de todo lo que conlleva como seres humanos, con sanidad emocional, y esto qué es lo que hace que empieces a tener mejores resultados, empieces a tener más logros de metas, que ellos mismos se empiecen a identificar contigo, generas una confianza, generas una credibilidad, y claro está que cuando un líder genera esa confianza y esa credibilidad, las personas más se avalan contigo, y más es esa forma de estar creciendo y de seguir creciendo más. Entonces puede funcionar muchísimo para cualquier tipo de líder en lo que tú estés trabajando. La idea es sumar recursos a lo que tú te estás dedicando. Perfecto. Entonces los esperamos. Recuerden, ahí estamos. Queremos ayudarles, queremos bendecirles. Hoy les deseamos un excelente día. Que todo lo que hagan les sea productivo. Se les multiplique al 100 por 1. Y bueno, les deseamos la mejor de las bendiciones. Ayúdenos a compartir este programa para que muchos otros lo vean, ya sea en vivo o lo alcancen a ver después. Se los agradecemos como no se imaginan. Dios los bendiga. Nos estamos viendo.